Os doy la bienvenida a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a adentrarnos, con mucha calma y detalle, en el que posiblemente sea el negocio más lucrativo en toda la historia del crimen organizado. Y es un tema al que deberíamos prestarle nuestra máxima atención, sencillamente porque ya ha trascendido las pantallas, ha saltado de los teclados para golpear de forma muy directa a nuestra realidad física. Así que vamos a profundizar en esto. Fijaos en esta pregunta, porque resulta bastante escalofriante. ¿Qué ocurre exactamente cuando un algoritmo matemático detiene el mundo físico? Para entenderlo, imaginad que estamos a 7 de mayo de 2021. Son las 5:55 de la mañana en el estado de Georgia, en Estados Unidos. De repente, el centro de control del Colonial Pipeline, que es la infraestructura responsable del 45% del combustible de toda la costa este, se queda a ciegas. No sonan alarmas estridentes, las pantallas simplemente dejan de actualizarse. Ante la imposibilidad total de saber si las válvulas físicas de las tuberías están seguras, la dirección toma una decisión drástica: detener 150 millones de litros de combustible al día. Y durante 6 largos días hubo escasez, colas interminables en las gasolineras y estados de emergencia. Y todo este caos, toda esta paralización, ocurrió simplemente porque unos atacantes pedían un rescate en criptomonedas. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos cómo es humanamente posible lograr algo de semejante magnitud. Pasemos a la sección 1, Anatomía del secuestro digital. Vamos a ver su mecánica interna. El ransomware en su nivel más básico parte de una idea matemática de una sencillez brutal. Consiste en tomar algo que le pertenece a otro, encerrarlo con una llave única y exigir dinero a cambio de devolverlo. Ahora bien, el detalle técnico verdaderamente interesante aquí es el estándar que utilizan para ese encierro. Usan el algoritmo AES 256. Para que nos hagamos una idea, es exactamente el mismo nivel de cifrado que utilizan los bancos y los gobiernos mundiales. La clave que se genera es tan compleja, tan matemáticamente única que, si pusiéramos a todos los ordenadores del planeta a intentar probar combinaciones al mismo tiempo, tardarían más que la edad actual del universo. Literalmente. No hay atajos posibles, no se puede hacer ingeniería inversa. A ver, para hacerlo un poco más cercano y tangible, imaginemos por un momento que alguien entra en nuestra casa de madrugada, mientras dormimos, pero curiosamente no roba absolutamente nada. Lo que hace es cubrir todos nuestros muebles, los libros, las fotos familiares y los documentos importantes con una capa de un material completamente opaco e impenetrable. A la mañana siguiente, todo sigue estando ahí, lo podemos tocar, pero es imposible usarlo, leerlo o verlo. Y en la mesa del salón nos encontramos una nota que dice que la única persona que tiene el disolvente especial para retirar ese material es el intruso, dejando un método de contacto para negociar el precio. Esa es, de la forma más exacta posible, la angustiosa experiencia que vivió una empresa al sufrir un ataque de ransomware. Y esta mecánica microscópica de la que hablamos puede tener un impacto global masivo. Esto nos lleva a la sección 2, el día que todo paró, el caso WannaCry. Nos situamos ahora en el 12 de mayo de 2017. A las 7 de la mañana, los médicos de varios hospitales de Londres, que pertenecen al Servicio Nacional de Salud británico, encienden sus ordenadores y se encuentran con un inquietante fondo de pantalla rojo. Llegado el mediodía, el ataque se ha propagado por 150 países, llegando a paralizar plantas de fabricación en Francia y sistemas de telecomunicaciones críticos en España. Decenas de miles de cirugías y citas médicas tuvieron que posponerse. Fue a media tarde cuando un joven investigador de 22 años, Marcus Hutchins, descubrió casi por casualidad que el código malicioso buscaba conectarse a un dominio web específico. Y atención a esto, al registrar ese dominio por tan solo $10.99, logró activar lo que se conoce como un interruptor de apagado. Esa pequeña acción, esa compra de $10, detuvo una pandemia digital que ya había infectado a más de 230.000 sistemas en todo el mundo. Lo verdaderamente crucial aquí es entender cómo este programa, conocido mundialmente como WannaCry, logró propagarse a esa velocidad. Y la respuesta es que no requería que ningún usuario hiciera clic en un enlace falso de un correo. Explotaba una vulnerabilidad de Windows llamada Eternal Blue, una herramienta que originalmente fue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, y que posteriormente acabó filtrada en Internet. Basándonos en los datos disponibles, múltiples gobiernos atribuyeron formalmente este ataque al grupo Lazarus de Corea del Norte. Pero lo que resulta realmente sorprendente de todo esto es que a pesar de la inmensa devastación global que causó, el beneficio económico directo fue mínimo. Apenas recaudaron unos $140.000. Fue, en retrospectiva, una operación que pareció buscar mucho más la perturbación a nivel global que el verdadero lucro económico. Hoy en día, sin embargo, el panorama es muy distinto. Ya no nos enfrentamos a ataques caóticos, sino a organizaciones sumamente estructuradas. Pasemos al punto 3. Atención al cliente criminal. La profesionalización de la extorsión. Por muy surrealista que suene, existe un ecosistema en donde el crimen organizado cuenta con verdaderos departamentos de atención al cliente.
Veamos una transcripción real del año 2022 de una empresa manufacturera. Fijaos en el tono. El grupo atacante inicia la conversación de forma fríamente cortés, diciendo: sus datos han sido cifrados y exfiltrados. El precio por la clave de descifrado y por no publicar sus datos es de $4,5 millones en la criptomoneda Monero. Tiene 72 horas antes de que el precio aumente un 50%. E increíblemente, acto seguido, ofrecen soporte técnico especializado para ayudar a la empresa a recuperar los datos una vez que paguen. Y al otro lado del chat, no penséis que hay un empleado asustado tecleando frenéticamente. Hay empresas enteras especializadas en negociación que conocen perfectamente los patrones de estos grupos criminales. En este caso, el negociador de la empresa responde marcando un límite muy estricto. Máximo absoluto autorizado por dirección y aseguradora, $950.000. Esta es nuestra posición final. Es un pulso totalmente profesional. Se exigen pruebas de vida de los datos, se pactan plazos rigurosos y se juega hábilmente con las limitaciones financieras reales y las cláusulas de las pólizas de seguro. En este caso concreto, tras varios intercambios de mensajes, el grupo criminal terminó aceptando los $950.000. Esto representó nada más y nada menos que una reducción del 79% respecto a su demanda inicial. Y esta extraña normalización del proceso ocurre por una razón muy simple. Los atacantes saben que su modelo de negocio depende estrictamente de su reputación. Si las futuras víctimas empiezan a creer que pagar no sirve de nada porque no te devuelven los archivos, se acabó el negocio. Nadie pagaría jamás. Por tanto, necesitan demostrar al mercado que son criminales fiables a la hora de entregar la clave de descifrado. Pero claro, como las empresas empezaron a aprender la lección y a no pagar gracias a sus copias de seguridad, los criminales tuvieron que cambiar las reglas del juego. Y esto nos lleva a la sección 4, la nueva triple extorsión. Porque cifrar los datos sencillamente ya no basta. La evolución de sus tácticas es muy clara. El cifrado clásico consistía simplemente en bloquearte el acceso a tus archivos. Si la empresa tenía buenas copias de seguridad, restauraba el sistema en un par de días y el atacante se quedaba sin cobrar. Sin embargo, a partir de 2019, grupos como Maze introdujeron la temida doble extorsión. El truco ahora es que antes de cifrar, roban los datos. De esta forma, ya no solo exigen dinero por darte la clave, sino para no publicar tu información confidencial en Internet. Y la cosa no acaba ahí. Más recientemente hemos llegado a la triple extorsión. En casos devastadores, como el del Hospital Clínic de Barcelona en 2023, los atacantes no solo robaron y cifraron la información, sino que contactaron y amenazaron directamente con exponer datos médicos íntimos y sensibles de los pacientes. Todo esto para aumentar de forma exponencial la presión psicológica sobre la institución. Como es natural, todo este enorme riesgo ha dado lugar a un mercado para intentar mitigarlo desde el punto de vista financiero. Pasemos al punto 5, la paradoja del ciberseguro. O cómo funciona la economía del miedo. Con el aumento desmedido y constante de estos ataques, las compañías aseguradoras, sinceramente, entraron en pánico. Solo entre los años 2019 y 2022, las primas de los ciberseguros a nivel global sufrieron un aumento medio vertiginoso del 400%. El miedo era tal que algunas aseguradoras incluso dejaron de ofrecer cobertura a ciertas infraestructuras críticas y hospitales, considerando que el riesgo era incalculable e inasumible. Y aquí es exactamente donde encontramos una dinámica fascinante. Una verdadera paradoja. El efecto deseado de los seguros sobre el papel es indudablemente positivo. Obligan a las empresas a mejorar drásticamente su seguridad técnica como condición indispensable para firmar la póliza. Tienes que estar protegido para que te aseguren. Sin embargo, la consecuencia imprevista de esto es bastante oscura. Grupos de ransomware muy sofisticados como Heartbeat 2.0 han aprendido a buscar discretamente las pólizas de seguro dentro de la red de la víctima antes de enviar la nota de rescate. Así, si descubren que la empresa tiene un seguro que cubre hasta $5 millones, su nota de rescate exigirá, sin margen de error, exactamente $5 millones. Por lo que, paradójicamente, la propia existencia de ese seguro puede acabar incentivando y facilitando la financiación de futuros delitos. Bueno, llegados a este punto, bajemos al nivel más práctico y hablemos de cómo defendernos. Sección 6. La defensa 321. Vamos a ver las medidas efectivas. A día de hoy, el estándar mínimo y absolutamente fundamental de supervivencia sigue siendo la conocida regla 3-2-1 para las copias de seguridad. La premisa es sencilla pero vital. Consiste en mantener 3 copias de los datos almacenadas en 2 tipos de soportes técnicos diferentes y asegurando en todo momento que una de esas copias esté completamente fuera de línea, es decir, desconectada. Este último paso, la copia offline, es la verdadera piedra angular de todo el sistema. Porque pensadlo bien, si la copia de seguridad está conectada a la misma red principal que el resto de los equipos, el ransomware entrará y la cifrará junto con todo lo demás. Y por supuesto, esta regla de oro se debe complementar con otras defensas adicionales que son clave.
Hablamos de la segmentación de redes para que si un ordenador se infecta en el departamento de contabilidad, el virus no pueda saltar a las bases de datos principales. La autenticación multifactor, que ayuda a neutralizar el daño si nos roban una contraseña. La formación constante y paciente de los empleados contra el phishing, que, seamos sinceros, sigue siendo la principal puerta de entrada de los ataques. Y finalmente, tener un plan de respuesta a incidentes bien documentado. Es cierto que ninguna de estas medidas otorga una inmunidad total, pero sí garantizan algo fundamental, que cuando el ataque inevitablemente ocurra, la organización pueda sobrevivir al impacto sin tener que ceder y pagar a los delincuentes. Porque al final del día, esto es lo que debemos comprender. Estas ya no son decisiones puramente tecnológicas, de cables o servidores, sino decisiones profundamente humanas y operativas. Pensemos por un momento en Elena, sentada en la mesa del Comité de Seguridad de un hospital, cuando debaten sobre si aprobar o no una póliza de seguro que ha subido de 46.000 a 180.000 euros, y sobre la necesidad de invertir cientos de miles más en sistemas de seguridad. El debate no va solo de números y presupuestos, va de la vida real. Un ataque de ransomware significa que el historial vital de un paciente con insuficiencia renal desaparece de la pantalla del médico. Significa que el protocolo de emergencia de un niño con epilepsia se vuelve inaccesible en el peor momento, o que el seguimiento detallado de un embarazo de alto riesgo se esfuma en el aire. Casos tremendamente trágicos, como el que ocurrió en el Hospital Universitario de Düsseldorf, nos demuestran de forma dolorosa que la ciberseguridad es, de forma bastante literal, una cuestión de vida o muerte. Todo esto nos lleva a una reflexión obligada para terminar. El ransomware hace mucho tiempo que dejó de ser una simple molestia informática. Hoy es una amenaza de seguridad nacional que afecta a la red eléctrica, al combustible que mueve nuestro transporte y a los hospitales que nos cuidan. Así que, si mañana nuestro mundo físico se detiene de golpe por culpa de un algoritmo matemático, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para reiniciar sin negociar? Ha sido un placer acompañaros en este análisis. Espero que a partir de ahora miremos las infraestructuras que nos rodean con otros ojos.